Cuando mi familia llegó a vivir a la unidad habitacional Xochináhuac, en Azcapotzalco, era esta un desierto pintoresco. Estaba dividida en conjuntos numerados de 4 o 5 edificios de colores tropicales y techos a 2 aguas, acabados de cemento parco, presagio de la fiebre minimalista que se apoderaría de las zonas clasemedieras de la ciudad una década más tarde. Nosotros, exiliados de la rancia colonia Álamos, saludamos con moderado optimismo nuestra llegada al conjunto A, edificio 4, pintado de un amarillo resplandeciente que combinaba a la brasileña con el pasto de las jardineras circundantes. No está tan mal, decía uno, por lo menos queda cerca de la avenida, apuntaban otros. Recién entregada por el Infonavit, la unidad apenas comenzaba a poblarse, no así nuestro departamento de 60 metros cuadrados, donde llegamos a vivir de golpe mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermana, la perra Kichi, a la que en un afán de refinamiento rebauticé como Kichi Adelaida, Cutipay, Beatriz, Berenice, Alicia, Gwendolyn, Maruchaina, Brown, porque era bastarda, 5 periquitos australianos, mi perico Cuecuetzin y yo. 5 personas y 7 bestias nos disputábamos el espacio en franca rebeldía contra las leyes de la física. Como mis padres ocupaban una recámara y mi abuela y mi hermana la otra, yo fui confinado a una pequeña extensión de la estancia donde mi padre mandó construirme un cuarto de tabla roca de 3,5 metros cuadrados. Es más bien un octavo, precisó mi cuñado Ángel alguna vez. No carecía de gracia nuestro breve refugio. Una tarde cualquiera de sábado podían escucharse al mismo tiempo los ladridos de la Kichi, las maldiciones que mi padre profería en húngaro, el anda al cabrón de mi abuelita y los alaridos frenéticos del perico, que realizaba vuelos de reconocimiento por la estancia para invariablemente aterrizar en la calva de mi padre. Poco a poco, la unidad habitacional Xochináhuac se fue llenando de familias. Un par de años después de nuestra llegada, la habitaban unas 10,000 personas. Una de ellas, quizá la más espectacular, era Sandy, mi vecina de abajo. A mis 14 años ya me sentía un pederasta de solo imaginar lo que haría con aquellas piernas rotundas, los cielos que visitaría en aquella mirada cuya lascivia infantil rebasaba por mucho mi candidez de adolescente pálido y descontextualizado. 11 años tenía Sandy cuando la conocí. Escuchaba a Enrique Iglesias a todo volumen. Por las tardes se asomaba al pasillo para ver si veía venir alguno de los gañanes con quienes gustaba compartir la escalera en penumbra, sus primeros tocamientos, su precoz lubricidad. Sandy había sido la primera hija de una madre adolescente y no quedaba ninguna duda de que seguiría sus pasos. Era aquella una estirpe nacida para parir y hacinarse. Esos eran los mandamientos a los que los habitantes de la unidad habitacional Xochináhuac entregaban su devoción. A nosotros, en cambio, se nos daba mejor morirnos. Los primeros en caer fueron los periquitos australianos. Una gripe extraña se los fue llevando uno a uno. Si mi memoria no me engaña, al poco tiempo también murió Cuecuetzin. No mucho después, mi hermana se casó con Ángel. La unidad se desbordaba de gente y la gente comenzaba a dejar nuestro departamento. Luego enfermó mi abuela. Murió a los 86 años, sola en la neblina en que se había hundido su mente en los días finales, en un hospital público y paupérrimo, donde nadie quiso hacer nada por ella porque lo que necesitaban ahí eran camas disponibles para los múltiples prospectos de cadáveres que llegaban todo el tiempo. 1 año y medio después murió también mi padre y nos dejó solos a mi madre, a la Kichi y a mí. La Kichi era una perrita maltesa, vivaracha y cabrona, que lo mismo podía lamerte la cara durante horas que ciscarte con un amago de mordidas si te aproximabas en lo que ella consideraba un mal momento. Poco quedaba ya de ella cuando murió. Incontinente, escuálida, ciega, sorda y encorvada, ya ni de su pelo, otrora terso y abundante, quedaba gran cosa. Como ya no había forma de darle vida, mi madre llamó a la veterinaria para que le inyectara la muerte. Yo no quise estar. A los vecinos del edificio A4 no había cómo cobrarles el mantenimiento. Mejor empleaban ese dinero en comprar perros y enviarlos a defecar a las escaleras o alimentar a sus múltiples hijos que conforme crecían iban mostrando sus maderas de artistas callejeros e imprimían en las paredes consignas menos políticas que sexuales. Los más pudientes, no conformes con expandir sus territorios hacia las áreas comunes que usaban como tendederos, terrazas o salones de fiestas, modificaban las fachadas de sus departamentos, cambiaban las herrerías, pintaban las puertas de sus colores favoritos y hasta abrían boquetes en las paredes para tener acceso directo a las jardineras, que por aquel entonces ya lucían un pasto de 1,5 metros de alto, campo minado por la mierda que los perritos depositaban ahí cuando no lo hacían en las escaleras o en el patio del edificio.
Cuando cumplí 25 años, en mi casa había muchos más muertos que vivos. Entonces me fui. Mi madre se quedó ahí todavía unos años y luego también partió. El departamento quedó vacío y la unidad se envileció, aunque jamás alcanzó la jerarquía criminal de su vecina, la célebre unidad del Rosario. De Sandy no supe sino que se había llenado de hijos, que vivía ahí mismo con la prole entera y que ella y yo jamás seríamos presos del mismo amor febril en una escalera penumbrosa.